cómo compatibilizar que esas dos cosas. Esas dos cosas. Es que en ningún momento dije, es que es el mejor. No. Es un caso abstracto que hay que analizar a la luz de la ley de servicio civil. El primero. El segundo, en donde sí hay una elección a dedazo. Mire, mijo, váyase de embajador. Ese sí no tiene defensa. El primero es que, ojo, ¿Por qué lo de A no se aplica a B? Esa es mi pregunta. Porque uno de los teoremas del Estado moderno es que tiene que existir una burocracia profesional y permanente que sea independiente del poder político. Y que no sea nepótica. No, pero eso implica... Y que no sea nepótica, eso es lo que te falta. Pero desde el momento que Jafet está en la vicepresidencia, eso entra en conflicto. Sí, pero es que por eso les digo, eso implica... A ver, déjame terminar. Mira, espérate, Felipe, pero bajo tu argumento, entonces el hijo de Jafet tiene que ser diputado. No. Estoy hablando de servicio civil, de burocracia del Estado. Lo que tenemos que hallar es qué hacer con esos servidores públicos que tienen una relación familiar. El concepto de burocracia implica que yo tengo que tener una clase de servidores públicos que sean independientes del poder político. Profesionales. Y eso quiere decir dos cosas. Uno, que cuando llegue un nuevo partido, no los echen a todos y metan a su tribu. Pero dos, también, ¿qué hacemos en esos casos en donde venga un funcionario de carrera y se da el caso de que un familiar llegue a un puesto de poder? Porque hay que compatibilizar ese conflicto de interés. Porque lo es. Porque es desde ese momento un conflicto de intereses. Algunos dirían, bueno, que despidamos al primero. El tema no es la capacidad del otro, hombre. Es que, ¿cuándo el tema, digamos, sí viene preparado y el servicio civil y ya trae una carrera. Es que ese no es el tema, Felipe. El tema es que, casualidad, es el único que puede ser embajador. No. ¿De dónde? Yo no. A ver, televidentes, ¿de dónde es el único que puede ser embajador? Y qué casualidad que es familiar del otro. Yo nunca dije eso. Yo estoy hablando de un caso abstracto en donde en materia abstracta hay que encontrar una forma. Pero esto es objetivo, esto es real, Felipe. Sí, pero este es un vicepresidente que no entiende que él está en una posición que si un familiar se mueve dentro de la burocracia va a generar conflicto. Pero fíjate, por eso yo pongo el ejemplo del hijo. Pero que el hijo, sin estar en esa burocracia que vos decís, toma pero ¿cuál es la norma? Pero ¿cuál es la norma? Si tu primo tiene 20 años de trabajar en un puesto público y lo hace bien, y vos llegas a un cargo, lo mismo que pasó con el hijo. Es que no hay nada que diga qué va a pasar en ese momento. Pero ¿cuál es la propuesta ahí? Pero que tu primo renuncie. ¿Qué percibe? No, pero por eso, ¿cuál es la propuesta? Que tu primo renuncie. O que lo echen. O que esté congelado en la burocracia. ¿Qué pasó con el hijo de Jafet? No pudo asumir. Sí, el hijo de Jafet no pudo asumir porque es hijo de papi. Pero ahí sí existe una norma. Pero en el caso pero mira la norma. Mira, la norma no previó que el hijo iba a parar de secretario de papi. De Juan Carlos Monzón II. Porque otra vez él no tiene un puesto. Entonces, ¿qué? ¿Por qué decide? Sí, pero decide porque es hijo de Jafet. Informal. Eso hay que... eso no... A ver, pero fíjate la informalidad y el hijo de papi decidiendo sobre los proyectos y todo. Y voy a pasar una ley donde diga se prohíbe que el hijo tome decisiones. No, es que eso no es un tema que yo lo puedo regular. Es que las redes nepóticas son casi una tradición en cada gobierno. Sobre todo y tenemos que terminarlas, sobre todo en una institucionalidad débil y sobre todo cuando no tiene una reglamentación. Vamos a la pausa. Yo no quise interrumpir esta discusión, pero vamos a la pausa. Ya saben, envíen sus comentarios con la etiqueta SF, La Gran Familia. Quédese, vamos a ver cómo continúa esta discusión. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro. En el tercer bloque vamos directamente a los mensajes de la audiencia que envían con la etiqueta SF, La Gran Familia. Nos dice Sergio Hernández, parece que ser presi y vice provoca desórdenes psicológicos y los hace creer reyes en lugar de servidores públicos temporales. Siguiente mensaje, nos dice, si en 7 meses Jafet tiene a 2 o 3 personas de su familia súper beneficiadas, imaginémonos qué hará cuando tengan 2 años. Por último, es nepotismo, es permitido, puede ser investigado de oficio. SF, La Gran Familia. Seguimos con esta controversia de los familiares del vicepresidente en función pública. Tenemos 2 casos que igual han generado controversias y la opinión pública ha dicho que no debe tener a estas personas, el vicepresidente Jafet Cabrera, desempeñando estos puestos. Es momento de decir que cuando causa tanto desgaste es mejor decirle a los familiares, momento,
no conviene estar promoviéndolos, no conviene moverlos de puestos, no conviene ascenderlos, porque la figura del vicepresidente en este momento, si la figura del presidente Jimmy Morales estaba débil hace unos 2 o 3 días por todas las cosas que han pasado con la reforma tributaria, ¿cómo queda Jafet Cabrera en este momento con este escándalo, Philip Pizarro? Es que, a ver, esto quiera que no contribuye al desgaste de gobierno, y son esos desgastes que me atrevería a decir de gratis, porque al final del día terminan siendo focos que le minan la credibilidad al Ejecutivo ante una ciudadanía que efectivamente apoyó a Jimmy Morales en campaña porque se presentó como la nueva política. Pero, a ver, lo que pasa es que este caso aislado es probablemente como el último fosforazo de la ecuación. Pero si ya lo encadenamos o ya lo colocamos en toda la dinámica de los últimos 6 meses, nos topamos con que, bueno, hoy está el caso del vicepresidente. Antes hubo una investigación del periódico respecto al presidente. Previamente había existido una declaración del subjefe de bancada de FCN, Edgar Ovalle, diciendo donde él ve bien que el partido pueda recomendar a sus allegados. Bueno, es que otra vez, están ahí. Toda vez en la película, si ya la vemos, esto quiera que no, sí contribuye a generar la percepción que se está piñatizando el Estado. Y por eso yo les digo, la solución a esto es un régimen burocrático de servicio civil profesional, porque es que la idea de tener una burocracia profesional debería ser tener una clase de servidores públicos que, sin importar quién sea el partido de gobierno, el presidente, el vicepresidente o el ministro, para empezar, no adopte esa visión tribal de llego al poder, echo a todos los del gobierno pasado y meto a los míos. Eso hay que combatirlo. Segundo, evitar también esos tráficos o esos conflictos de interés. Lo que yo les decía en el caso de uno, bueno, para mí es legítimo que si hay una persona que lleva 20 años trabajando en el Estado y su pariente llega a un puesto de poder, a ver, no es legítimo quizá que lo asciendan, va a generar mucha suspicacia, pero tampoco, a ver, decirle váyase porque su pariente llegó de diputado, de presidente, no sé, creo que eso es algo que hay que encontrarle una salida, pero es también blindar a la burocracia de las presiones públicas y blindar al sector político. Y tercero, también la otra cosa que hay que combatir es, para mí me parece más nefasto lo que estaba haciendo un Edgar Ovalle, porque un Edgar Ovalle, ¿qué es lo que dice? Aquí a los de mi partido les toca, como que fuera una dinámica tribal, y no debería de ser esa la lógica. Por eso les digo, en un sistema meritocrático de servicio civil profesional, acceder a un puesto, un trabajo en el Estado debería ser un proceso competitivo, meritocrático, indistintamente de quién es el partido, si tengo o no tengo cuates y demás, que sean los mejores los que lleguen a esos puestos. Pero también, si van a ser los mejores, implica que hay que blindar esos puestos de que el siguiente gobierno no los eche. Eso es lo que tenemos que aspirar. Y por eso les digo, implica desarrollar una burocracia que esté blindada de presiones políticas para echar, para contratar, para cambiar, para ascender, pero implica también generar los mecanismos legales que garanticen la estabilidad de esas personas. A mí me llama mucho la atención que en el tema de carrera diplomática hemos visto algunos casos, por ejemplo, de maquillistas, de cultoras de belleza que resultan siendo cónsules, que incluso el exsecretario de Comunicación... Un caso que me estaban poniendo aquí y me lo recordaron y me parece genial, el caso de Alejandro Maldonado y su hijo. Alejandro Maldonado, hijo, fue durante 10 años director de Conred. Y por todos los barullos del 2015 resulta que su papá termina de presidente. O sea, la llegada de Alejandro Maldonado Aguirre de presidente es posterior a una carrera que su hijo había tenido en la Conred. Eso es lo que digo yo, bueno, ¿cómo compatibilizar? Porque por un lado se vale respetar la carrera de un funcionario que probablemente le ha dedicado su vida a un servicio. Pero ¿y cómo hacemos para evitar que exista un conflicto de interés cuando un pariente llega a un puesto de poder? Ahora, eso es en el caso del deber ser, pero en el hecho, en la práctica política tradicional guatemalteca, vemos lo contrario. Mira, en lo que es, en la realidad de a pie, lo que vemos es que quien llega al poder tiende a meter a toda su parentela, ¿verdad? Tiende a meter y a jalar y a robar por medio de su parentela. Ese es el problema de las redes nepóticas. Las redes nepóticas son los principales accionistas o los principales que activan el Estado patrimonialista. O sea que como tienen el botín, entonces empiezan a repartirlo. ¿Y dónde lo van a repartir? ¿Cómo fue que dijo Jafet?
entre las bocas que tiene que llenar todos los días. Tanta familia. De tanta familia que tiene. No sé si ese es realmente el objetivo que tenía cuando llegó, pero por lo menos creo que ahora ya está más claro que ese sí es uno de sus objetivos, ya estando en el poder. Y dos, yo creo que para mí va a ser siempre muy, muy relevante el hecho que, si bien debe ser competitivo, si bien debe ser meritocrático, yo evitaría, por cuestiones de comunicación, Jafet, por cuestiones de comunicación, Jimmy, ¿verdad?, que ni se sienta ni se perciba que precisamente llegar al poder significa meter a toda la parentela. O favorecer a los que ya estaban. Sí, pues, y en los diputados hay casos en los que metían a toda la parentela. Bueno, Barquín tenía toda la parentela ahí, todo el clan Barquín. Todo el clan Pero Barquín. si miras sindicalistas, el caso de un sindicalista de salud donde tenía todo el clan de 50 familiares. Y uno ve, o sea, no es solamente en la política, es también se da en otras áreas del gobierno en las que sí es necesario restablecer, cambiar o proponer nuevas reformas a la ley, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que estar al tanto. Entre políticos hay que meten hasta la amante, hasta la caspiana meten ahí. Hay que tener cuidado y hay que buscar un régimen meritocrático y no por conectes o por sangre, ¿verdad? Que se promuevan estos Sí, que la sangre no te da ascensos. mérito ni el conecte, el compadrazgo, es un sistema de compadrazgo. Bueno, terminamos los 30 minutos de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por esta media hora del tema SF, la gran familia. A usted muchísimas gracias también por preferirnos. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted puede sacar sus propias conclusiones. Tenga feliz noche, nos vemos mañana.